Vamos a controlar nuestra Behringer Flow 8 desde un navegador web, ingresando a una dirección IP y un puerto que vamos a configurar. Con este método podemos controlar las instrucciones del main, el monitor 1 y el monitor 2. Podemos controlar el volumen, las órdenes de mute, los solos y la ganancia de cada canal. Lo primero que vamos a hacer para controlar nuestra Behringer Flow 8 es descargar dos utilidades. La primera se llama Loop MIDI, la cual nos permite generar puertos virtuales de conexión MIDI dentro de nuestro computador. Ya en tutoriales anteriores he hablado de esta herramienta. La segunda herramienta se llama Open Stage Control. Simplemente vamos a la sección que dice Download, que es de descargar. Elegimos el sistema operativo, aparece Windows, Linux. En mi caso voy a elegir Windows. Después que tenemos descargadas estas dos herramientas, primero vamos a descomprimir Loop MIDI. Ingresamos, clic derecho, ejecutar como administrador para empezar la instalación. Pero yo ya tengo instalada esta aplicación. No es nada del otro mundo. Lo más importante es generar un puerto específico. En mi caso voy a generar uno que se va a llamar OSC MIDI. Borro esto que dice aquí donde dice nuevo puerto. Lo borro. Escribo OSC MIDI y oprimo en el símbolo de más. Ya después de creado el puerto, salimos de ahí y ahora descomprimimos Open Stage Control. Abrimos la carpeta, clic derecho, ejecutar como administrador. Aquí nos va a salir una ventana grande que es el lienzo para la plantilla, pero lo más importante es esta ventana pequeña. Aquí lo primero que vamos a hacer es dar Stop para que se detenga el lienzo de la plantilla. Ahora vamos a los tres puntos de la parte superior izquierda, elegimos la opción que dice List MIDI Device. Antes de esto debe estar conectado nuestra Flow 8 por USB en el computador. Aquí nos va a mostrar los puertos MIDI in y los puertos MIDI out, ¿sí? Tanto el MIDI como el Flow 8. En donde dice MIDI, vamos a escribir primero Flow 8, dos puntos, y vamos a elegir primero el puerto Loop MIDI. Como ven, dice OSC MIDI y es el número 2. Escribimos el 2, coma, y ahora vamos a elegir el 1 en el MIDI Output porque es el puerto de la Flow 8. Bueno, ahora vamos a cargar la plantilla. Yo la tengo aquí en el escritorio, pero yo les voy a dejar el link de descarga de la plantilla para manejar la Flow 8. En Load oprimimos en esta carpeta, agregamos nuestra plantilla, le damos a abrir. Ahora vamos al símbolo de play en la parte superior izquierda para que empiece a correr la plantilla. Esperamos y ya abre nuestra plantilla para manejar el Flow 8. Bueno, vamos a revisar que sí está haciendo actividad hacia nuestra Flow 8. Revisamos nuestra plantilla perfectamente. Vamos a empezar a manipular varios de los parámetros como mute, solo, ver que funcionen los monitores, también el gain de los canales. Todo está funcionando perfecto, quiere decir que la interconexión entre la plantilla y la Flow 8 está funcionando perfectamente. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para que funcione en nuestro celular? Bueno, vamos a la ventana pequeña del Open Stage Control y vamos a ver un par de códigos QR con unas direcciones IP. Entonces yo tengo aquí mi IP local con un puerto, que es la 8080. Eso lo vamos a escribir en el navegador web de nuestro celular. Bueno, estando en nuestro celular, colocamos la IP y el puerto y vamos a ejecutar, vamos a darle Enter y perfecto. Nos abre nuestra plantilla con el main, el monitor 1, el monitor 2 y de esta manera podemos controlar nuestra Behringer Flow 8 desde un navegador web en nuestro celular o computador, todo estando desde una misma red local, por Wi-Fi, claro está. Espero les haya gustado este proyecto, voy a seguir mejorando la plantilla, suscríbanse si les gusta este contenido y muchas gracias por el apoyo.